Yo daría ya la palabra ahora a Ernesto y Salvador para que del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México, quienes nos van a hablar sobre el potencial de los registros migratorios para medir la inmigración. Aprovecho igualmente para agradecerles a los colegas del Instituto de Migraciones de México por este aporte que valoramos altamente y estamos seguros van a complementar el análisis que estamos realizando, si bien de tema de censales, por la variable. De hecho, los registros, como ya mencioné anteriormente, se constituyen en una de las fuentes de datos también muy importantes para trabajar esta temática. Así es que adelante, Ernesto. Bueno, muchísimas gracias, Zulma. La presentación que vamos a hacer, en primer lugar, bueno, como ya se ha planteado, a diferencia de toda la discusión que se ha tenido en el día de hoy y a lo que pudieron tener en el día de ayer, tiene que ver más con esta parte de la complementariedad de cómo se puede avanzar en el estudio, en el análisis del fenómeno migratorio, sobre todo de la migración internacional, a partir de fuentes complementarias como pueden ser los registros administrativos de migración. En ese sentido, nuestra presentación, si quiere, la vamos a tocar en tres aspectos fundamentales, un poquito de manera general, aportes y limitaciones de los registros administrativos pueden tener para cuantificar y caracterizar la migración internacional. Concretamente, más nos vamos a referir a la inmigración y cómo pueden ser complemento a los datos censales. Después nos vamos a centrar un poco en un ejercicio que se hizo de medición de extranjeros residentes en México, en una cuestión, diríamos, similar a lo que puede ser un censo, pero a partir de los registros administrativos, no a partir de visitar hogares ni de hacer encuestas de hogares. Pero también queremos incluir algunos otros aspectos en la presentación de lo que se ha estado trabajando en el centro como parte de este ejercicio para poder valorar los registros administrativos. En ese sentido, antes de comenzar, y un base a la discusión que se tuvo en la sesión previa y a lo que planteaba Jorge Martínez en la mañana, lo cual ya hemos discutido quizás en otras mesas, en otros talleres, yo creo que sí hay cuatro puntos importantes que a mí me gustaría destacar. Uno es que con los registros administrativos del tema migratorio, lo primero que habría que estar claro es que hay que comenzar a usar lo que tenemos disponible. No es esperar a que haya algo perfecto, sino hay que comenzar a usar lo disponible, y esto trae un segundo punto. Para poder usar eso disponible, que es la experiencia de lo que hemos hecho en los últimos 3, 4 años en México, es la necesidad de transformar esos registros administrativos en que sean usables de manera estadística. Para poder hacer esa transformación, que brevemente se las voy a mencionar en la explicación, lo importante es que sí hay que tener decisión política de los gobiernos y sobre todo de las instituciones que están encargadas de la parte del registro migratorio, porque fundamentalmente estas instituciones están en los ministerios del Interior o incluso a veces están en la policía o están en autoridades que tienden más al recelo del dato, de la información, y no tanto a la publicación o a la divulgación del dato. Entonces ahí hay un punto importante que a mí siempre me gusta destacar, que tiene que ver con eso, con la necesidad de esa voluntad política para poder entonces crear las capacidades técnicas necesarias y a su vez necesarias para poder captar los datos y generar y publicar la información con fines estadísticos, pero que salen de los mismos registros administrativos que de origen no tenían esos fines estadísticos. Entonces casi que el reto más grande es transformar ese registro que inicialmente no es de fines estadísticos, convertirlo en un registro que también, además de las funciones que cumplen para cada autoridad, sirvan para un fin estadístico per se y como tal para el tema migratorio. Ese es el reto que realmente más grande hemos enfrentado y los cuales un poquito vamos a explicar aquí para poder además decir que no solamente son complementarios a los censos, que realmente no es una competencia entre lo que puede aportar un censo y un registro, sino que son complementarios no solamente en el tiempo, sino también porque pueden dar cuenta de determinados procesos muy particulares de la migración, como pueden ser
los procesos de retorno forzado, como pueden ser la migración de tránsito, que en México tiene un impacto grande, otros fenómenos de la migración que por lo general no son captados en el censo y mucho menos con la frecuencia. En esa lógica podemos partir, yo creo, directamente de esto, algo muy básico, que claramente son resultados de la operación de las diferentes instancias que llevan el tema, tanto para la expedición de documentos migratorios como para el control de entrada y salida. Sobre ese tema después voy a hacer una diferencia de cómo lo estamos trabajando, porque sí lo vemos diferente. Tienen la alimentación continua, obviamente contienen campos de información de personas obligadas, que también tiene una desventaja este elemento, y van en función de la normatividad jurídica de cada uno de los países. Esto lo que hace es que, por un lado, sí, los avances tecnológicos, y en la medida en que muchos países, particularmente en México, la autoridad migratoria prácticamente se ha automatizado todo el registro administrativo de control de entradas, salidas, trámite, regreso, te da una gran ventaja que antes no existía cuando eran los registros manuales y que hoy están a disposición, no obstante que aún muchas de estas bases de datos no son lo suficientemente sólidas o consistentes para un uso adecuado, y por eso planteaba el reto que explicaba al inicio. Esta sistematización sí te va a permitir una publicación, tener series no solamente anuales, sino incluso mensuales, según el nivel de intensidad que se lleve en el tema y de disposición que haya para la publicación de datos por la autoridad competente. Lo que ya se comentaba también de que no son diseñados directamente para la generación de estadística, en lo que hace es la necesidad de este proceso de transformación y de participación directa con las áreas técnicas, que es lo que hemos hecho nosotros desde el Centro de Estudio, trabajar directamente con el área sustantiva que lleva los registros y poder incidir en la transformación de los sistemas electrónicos y en la transformación de los sistemas de captura e incluso de los datos, de los catálogos, y hacer todo un proceso similar a lo que ustedes hacen con los censos, ¿no? Toda una discusión conceptual previa de qué, cómo, qué categorías aplicar, cuál sí, cuál no, ajustándote a la normatividad del país, porque no vas a poder cambiar las leyes que hay para el proceso migratorio. Y cómo esta falta de sistematicidad que puede ocurrir claramente con los cambios administrativos puede tener un impacto a simple vista o a vista directa en una variación brusca en los flujos, pero entonces viene ahí el trabajo de homologación, de estandarización, que se puede hacer con un proceso más calmado de uso de estos datos o incluso de transformación, que también voy a mostrar. Esto es lo que hace, lo que ya planteamos, el proceso de transformación, y que claro, también hay una limitante importante, es que estamos dejando fuera aquellos migrantes que no son registrados, lo que podríamos decir migrantes irregulares que no aparecen en ninguno de los registros, pero que también pueden tener una acotación mayor o menor peso según el país que estemos desarrollando. En particular en el caso de México, que eso es un poquito lo que queríamos presentar, aquí en el Instituto Nacional de Migración lo que estamos haciendo es tratar, y de lo que se recoge, de medir estos flujos migratorios a partir no del control de entradas y salidas en aeropuertos, fronteras terrestres, no, como se hace en algunas partes y sacar saldos netos, etcétera. No estamos yendo por ese camino. Aunque todo eso se mide, pero lo estamos tomando como flujo de entrada-salida para cuestiones turísticas, para otro tipo de cosas. Realmente, para hablar de migración internacional nos estamos basando en aquellos registros de residencias temporales y de residencias permanentes y de renovación de esas residencias que, de acuerdo con la legislación de cada país, concretamente la de México, están obligados a renovar anualmente esa residencia temporal, y aquellos que en una cuestión un poco complicada de explicar, en México se le llama inmigrante, pero que aún tienen que renovar, y después hay una tercera categoría. Con la nueva ley de migración y su reglamento que está por entrar en vigor en este año, eso desaparecería a claramente un residente temporal con ese nombre y un residente permanente con ese nombre. Lo que nos ha hecho más difícil es que todas esas categorías migratorias, que alrededor eran como 3 calidades, como 15 o 20 características, como otras 20 modalidades, o sea, estaría jugando como unas 30 categorías migratorias, nosotros la procesamos, la concentramos y la llevamos a un estándar internacional para hablar de visitantes, residentes permanentes y residentes temporales y poder medir migración en sí. La otra ventaja que nos va a permitir esto
es que realmente estamos hablando de extranjeros y poder diferenciarlos de toda esta discusión de los nacidos en el exterior, que en el caso particular de México tiene un gigantesco impacto. Ya un poco se avanzó en la presentación que hizo Juan, del enorme peso que tiene toda esta población nacida en Estados Unidos y que radica en México. Y eso te varía drásticamente a menos de la mitad lo que podríamos hablar si partimos de entender población extranjera como los nacidos en el exterior. En ese sentido, yo creo que es uno de los aportes más importantes que puede tener estos registros, es que nos permiten monitorear de manera directa realmente el influjo de población extranjera, técnicamente extranjera, no aquellos nacidos en el exterior, pero que son de padres mexicanos y que por tanto para México son mexicanos, y poder estar analizándolo a un nivel de detalle de países, de región, de características sociodemográficas, etcétera. Y lo que nos llevó, claro, aquí hay un mismo problema, sobre todo en la zona norte, centro del país, con mucha población estadounidense que radica por temporadas, eso también pasa en otros países de la región, y entonces es difícil captar a esta población que técnicamente está como turista, pero realmente por larga estancia. Y entonces es ambigua entre si son residentes o no son residentes, porque mantienen residencias, hogares o viviendas, perdón, en ambos países. Entonces se hace más compleja la dinámica, y esto es lo que llevó a esta reestructuración. Podemos pasar a Salvador. Más o menos, de manera resumida, con esta reestructuración que se hizo en los últimos años, hace que nosotros publiquemos en página web de manera mensual series que tienen que ver con todas las entradas, técnicamente entradas, esto es para movilidad internacional, no es migración. Publicamos otras series que tienen que ver con documentación de extranjeros en el país, residentes permanentes, residentes temporales, por categoría, por condiciones, etcétera, e incluso también movimientos de trabajadores temporales, que es otro grupo diferente u otra categoría, y también damos referencia de otras, como decíamos, procesos migratorios importantes para México que tienen que ver con el alojamiento de extranjeros irregulares que son retenidos, sobre todo por migración de tránsito, tiene que ver con mexicanos que son devueltos de manera forzada por Estados Unidos, que van dando cuenta de otras manifestaciones del fenómeno migratorio de manera muy puntual. Si pasamos, esto sería lo que nosotros estábamos viendo aquí a nivel de registros administrativos, como le decíamos, los flujos, y para los reportes que hacemos lo estamos mirando a partir de esto, de nuevos residentes, temporales y permanentes, y con otro ejercicio, además de sacar tendencias de cuántos nuevos van llegando por año, también podemos sacar stock en la medida en que acumulamos personas que están renovando su condición migratoria en cualquiera de las características, y todo el stock acumulado que se puede hacer a partir de toda una serie de trámites que tienen que realizar de una u otra manera con las oficinas de migración o por algunas otras estimaciones, y poder llegar a aproximarnos a un stock de extranjeros, de nacidos en el exterior en condición de extranjería en el país, que es diferente un poco a los datos de nacidos en el exterior, pero después vamos a ver en la segunda parte de la presentación, que va a ser Salvador, cómo comparamos esto con los datos del censo, con cómo diríamos, censo a partir de los registros, cómo se puede comparar con el otro censo que está ubicado a partir del país de nacimiento. Y si realmente vamos a encontrar que hay bastante congruencia, excepto en el caso de Estados Unidos, por lo que ya habíamos planteado. Esto, y aquí con esto termino para darle la palabra, es uno de los reportes que hacemos concretamente para el sistema de información continua que tiene la OCDE, y de lo cual México es parte, como incluso esas 30 y tantos condiciones migratorias que nos obliga la ley mexicana, vigente todavía, la transformamos en dos grandes grupos estandarizados a nivel internacional y en cuatro categorías estandarizadas. Esta primera columna son para el año 2010, y esto se puede hacer en serie, obviamente, por países, los principales países que están obteniendo una condición de residente permanente en el año 2010. Claramente destaca Estados Unidos, Colombia, Cuba, Guatemala, pero a su vez, de estas personas, ¿cuántos lo hicieron por una vía laboral, por una vía familiar o por otra vía que hay prevista en la legislación mexicana? Y aquel cuadro de la derecha tendría que ver
con aquellos que están obteniendo una residencia temporal en ese año. Van a ver que incluso el récord de los países varía porque hay situaciones, hay tendencias diferentes entre los países, y igualmente las categorías podrían ser trabajo, familia, entra la razón humanitaria, entran los estudiantes que estaban ahí. Con el cambio de la legislación, esa razón humanitaria, algunos se van a quedar ahí y otros van a pasar a migrantes permanentes, pero eso tiene que ver con cambios en la parte de la legislación, de la condición de refugiado, etcétera, que ahora pasa a ser directamente residente permanente. Pero es lo que nos permitiría homologar toda esta complejidad normativa mexicana con datos, homologarla a nivel internacional y poder tener frecuencias desde mensuales hasta anuales validadas, y entonces ir sobre todo tratando de seguir las tendencias de la inmigración, más que de la emigración, de la inmigración en los periodos intercensales, que es la cuestión clave. Bueno, ¿qué está pasando entre un censo y el otro censo? Salvador. Bien, lo que les voy a presentar en esta segunda parte tiene que ver con ese ejercicio, digamos, que nosotros hicimos para dar cuenta con los registros administrativos de stock, ¿no? Digamos, y eso va a depender un poco, digamos, de qué tan flexible o no sea la legislación, digamos, aplicable en materia migratoria. En el caso mexicano, digamos, que prácticamente obligaba a los extranjeros que residen en el país a tener contacto con el instituto por lo menos cada año, ¿no? Una vez que se les otorga un documento migratorio que acredite legal estancia, prácticamente, ¿no?, el extranjero por lo menos al cabo de un año tiene que mantener contacto. Entonces de esa manera, pues, el registro administrativo, ¿no?, en conjunción con la operación migratoria y la normatividad jurídica aplicable en materia, pues nos permitía pensar en que los registros administrativos nos podrían dar un aproximado al stock, ¿no? Bien, básicamente, digamos, voy a hablar un poco como de las potencialidades y por qué también un tanto cobraba sentido hacer este esfuerzo con los registros administrativos del instituto, tomando en cuenta, por supuesto, las fuentes disponibles que teníamos, ¿no? Entonces, tenemos, por supuesto, que el Censo de Población y Vivienda del 2000 y del 2010 en México tiene alcances, pero también tiene, digamos, desde nuestra perspectiva, tiene limitaciones con respecto a la población extranjera, es decir, a la inmigración en el país, ¿no? Sabemos, ¿no?, ustedes son muchos más expertos que nosotros, que el censo, por supuesto, recoge información básica de individuos y sus respectivos hogares, nos permite delinear los perfiles sociodemográficos, hacer una ubicación geográfica, caracterizar sus patrones laborales, y que, por supuesto, ¿no?, permite llegar a un nivel de desagregación, permite tener comparabilidad histórica con otros levantamientos censales, como vamos a ver ahorita, cuando nosotros utilizamos la variable, digamos, lugar de nacimiento, que es la variable, ¿no?, que se utiliza a partir de los censos de población y vivienda en México para dar cuenta de extranjeros o aproximarnos a la inmigración en México, ¿no? Sin embargo, digamos, tiene algunas otras serias limitaciones desde nuestra perspectiva en el Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo, la única variable de referencia para acercarse al volumen de la población extranjera es a partir del lugar de nacimiento de los individuos censados, que para el caso de México, dada la dinámica, digamos, laboral, social que hay con Estados Unidos, sí tiene un impacto y también de alguna u otra manera tiene algún impacto en la frontera sur, principalmente con los guatemaltecos, ¿no? Es una información que se da cada 10 años, entonces no sabíamos, no sabemos qué pasa en esos periodos intercensales, ¿no?, y que para nosotros sí es importante tener cuenta. Desafortunadamente no podemos dar cuenta con los censos de población y vivienda de la tenencia o no de la ciudadanía mexicana, o sea, no nos permitía, más allá de saber que habían nacido en el extranjero, no nos permitía saber, por ejemplo, si eran mexicanos por nacimiento o por naturalización, que eso, digamos, de alguna manera importa mucho, la ascendencia de los padres, es decir, no podíamos empezar a construir generaciones, sobre todo en un contexto, digamos, donde hay, digamos, descendencia española, no alguna descendencia europea, no sabemos, no lo sabíamos, y por supuesto no tenemos año de llegada en México, no, digamos, es una pregunta que yo sí veo que, por ejemplo, en otros censos, no, me quedo gratamente, he visto gratamente que sí lo recogen en otros censos. En el censo de México desafortunadamente no lo tenemos, salvo nada más lugar de residencia 5 años atrás.
Y por supuesto, el censo, ¿no? De alguna manera, algunas investigaciones académicas nos han sugerido que hay una posible falsedad del lugar de nacimiento o de residencia, principalmente que tiene que ver con una subjetividad de pertenencia. Por ejemplo, algo que se ha identificado que sucede con guatemaltecos, digamos en la frontera mexicana, en el sur-sureste mexicano y algunas otras nacionalidades, ¿no? Hay una sobreestimación, el dato, digamos, que se genera o que podemos tener con el censo, hay una sobreestimación de la población inmigrante en México a partir de considerar solamente la pregunta lugar de nacimiento, sobre todo los procedentes de Estados Unidos, o sea, los que declararon haber nacido en Estados Unidos por esta dinámica, digamos, migratoria y tal vez de retorno que se da, digamos, principalmente en la frontera norte y centro-occidente del país, ¿no? Bien, lo que tenemos aquí es, digamos, como la serie histórica que se puede construir con los censos mexicanos, utilizando la pregunta lugar de nacimiento, y lo que nosotros vemos pues que básicamente la población digamos históricamente nunca ha representado más allá del 1% de la población en México, ¿no? Digamos. Sin embargo, lo que nosotros vemos en los últimos 2 censos de población y vivienda, en el 2000 y en el 2010, cuando utilizamos solamente, cuando se utiliza la pregunta lugar de nacimiento, nosotros tenemos que es prácticamente, en México en el 2000 había 500,000 de personas nacidas, digamos, fuera de México. Y en el 2010 prácticamente se habla de 961,000, a veces hasta 1,000,000, dependiendo si utiliza la muestra ampliada o los datos. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos preguntábamos, digamos, en un contexto donde, digamos, en México hay todavía visiones muy digamos, xenofóbicas en contra de los extranjeros. Se dice que hay una invasión de extranjeros, que están llegando muchos extranjeros, que qué está pasando con los norteamericanos, por qué están llegando tantos norteamericanos, pero nosotros cuando hacemos, digamos, una parte, digamos, como de limpieza técnica, no de limpieza técnica, es además un procesamiento técnico que, digamos, como los censos de poblaciones te permiten ubicar al interior del hogar, si está presente el padre y la madre, y combinando el lugar de nacimiento de los padres, nosotros podemos identificar, digamos, aquellos que declararon haber nacido en el extranjero, pero de padres que declararon haber nacido en México. Nosotros cuando hacemos ese procesamiento técnico, el número, digamos, que se da simplemente con el lugar de nacimiento se baja prácticamente a la mitad. Por ejemplo, en el 2002, de esos 492,167 personas que declararon haber nacido fuera de México, cuando hacemos ese procesamiento técnico de que no consideramos aquellos que nacieron en el extranjero, pero de padres que nacieron en México, el número se reduce prácticamente a la mitad, estaríamos hablando de 297,793 que representarían el 0.30% de la población total en México, ¿no? Y cuando replicamos ese ejercicio en el 2002, de ese prácticamente 1,000,000 de extranjeros, digamos, de nacidos en el exterior, cuando hacemos ese procesamiento técnico nos damos otra vez cuenta que la mitad de esa población, digamos, no tiene o no se puede identificar que tienen padres nacidos en México, ¿no? Que también representarían el 0.41, entonces en realidad, digamos, México no es un contexto tradicionalmente de inmigración en México una vez que hace el proceso digamos, de limpieza. Básicamente este problema, digamos, o esta, digamos, no consideración de población nacida en el exterior de padres mexicanos tiene que ver con niños menores de 12 años que declararon haber nacido en Estados Unidos. O sea, eso es lo que nos refuerza más aún la idea pues de empezar a incorporar un conjunto de preguntas, ¿no?, adicionales en el censo y por supuesto la complementariedad de los registros administrativos para empezar a dar cuenta. Bien. Les platico un poco, ¿no?, el ejercicio que nosotros hicimos entre 2009 y 2010 con los censos, hicimos un censo de registros administrativos del INEM de extranjeros residentes en México, ¿no? ¿Cuál era el contexto en el que, digamos, se hacía este ejercicio? Básicamente no teníamos una normatividad aplicable que prácticamente pues obliga a los extranjeros a tener un documento migratorio para acreditar su legal estancia, ¿no? Y estos documentos, dependiendo de sus propósitos, si son de residencia temporal o permanente, no son otorgados por el Instituto Nacional de Migración, o sea, no hay otra institución gubernamental que les otorgue un documento más que el instituto. Estos documentos comúnmente, no voy a entrar como muchos detalles porque tampoco no es tan fácil de explicar, no se conocen como FM3, FM2 o tarjetas de inmigrado, ¿no? Pero que básicamente aluden a las características migratorias otorgadas por la normatividad vigente condensadas en la Ley General de Población.
Sin embargo, estas, digamos, calidades son muy poco prácticas para entender, digamos, en el estándar internacional de las estadísticas migratorias, quién es permanente, quién es temporal, ¿no? Digamos, y ese es un poco como el esfuerzo que se hace, ¿no? Y prácticamente, ¿no? La normatividad jurídica, como les comentaba, aplicable para migración, obliga al extranjero prácticamente a estar en constante contacto con el instituto, ya sea para renovar formas migratorias, para avisar sobre matrimonios, en fin, digamos, toda esa parte como de aberración a veces que se tiene en términos de normatividad jurídica. Bien, ¿cuál fue la metodología del ejercicio, no? Básicamente hicimos un conteo contamos en cada oficina de realización de trámites migratorios del instituto, y que se conformó ese conteo en una base de datos a nivel de individuos con variables básicas. No pudimos recuperar, digamos, muchísima más información para caracterizar con mayor profundidad a los extranjeros, porque un poco recupero la idea de Ernesto, el registro administrativo no está dado para generar estadísticas, pero sin embargo lo poco que se recupera en términos de variables sociodemográficas se pudo incorporar, digamos, en una base de datos que se contabilizó a todos los extranjeros con un documento migratorio vigente a octubre del 2009, ¿no? Para ello, básicamente, se consideraron los registros administrativos relacionados con la acreditación de legal estancia, ya sea que fuera un documento expedido por primera vez, ¿no? O una renovación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué descontamos? ¿Qué no se contabilizó? No contabilizamos a extranjeros ya no naturalizados, por supuesto, porque ya no van a hacer trámites al Instituto Nacional de Migración una vez que adquieren la nacionalidad mexicana. Tampoco, digamos, se contabilizaron aquellos que registraron salidas definitivas del país, o sea, los extranjeros están obligados a informar al Instituto Nacional de Migración sus salidas definitivas del país, ¿no? Y se descontaron las notificaciones de fallecimientos, ¿no? Aquellos extranjeros, digamos, que pudieron haber estado con una forma migratoria vigente, pero se notificó porque están obligados el registro civil en México a notificar, ¿no? En el caso de un fallecimiento. Bien. Es un proceso, digamos, que esta parte, que igual no voy a entrar con mucho detalle, sobre todo con los inmigrados, ¿no? Que estamos todavía tratando como de pulir aún más, ¿no? No se contabilizaron a todos aquellos registros administrativos que daban cuenta, por supuesto, un registro para un extranjero, o sea, eso sí tiene que tener claro. Estábamos contabilizando digamos, a registros administrativos vinculados a un extranjero, no pueden estar registros administrativos de dos o más del mismo extranjero, por ejemplo, una prórroga, digamos, una renovación y que luego el extranjero fue a notificarse que se casó con mexicana, no, contabilizamos un registro del extranjero, asociado a un extranjero. No contabilizamos a todos aquellos registros administrativos vinculados con un extranjero que tuvieran que ver con propósitos diferentes que no sea residencia temporal o permanente en México, por ejemplo, aquellos que vinieron de turistas, aquellos que vinieron de negocios, ¿no? Y que no se les otorgó una forma migratoria, digamos, de residencia, a los trabajadores fronterizos, principalmente en la frontera sur, ¿no? Y a los transmigrantes, es decir, aquellos que están por horas en el aeropuerto esperando, digamos, tomar un nuevo avión hacia su país o su destino, no, esos no se contabilizaron. Bien, el dato, digamos, de esta contabilización de registros administrativos nos llevó a la suma de que extranjeros residentes con una forma migratoria vigente en el 2009 eran 262,672, ¿no? Aquí están, digamos, como agrupados según las calidades migratorias, pero bueno, consideremos que los que están en la franja azul son los extranjeros que tendrán una condición de residencia temporal, ¿no? Que en la terminología aplicable son no inmigrantes, bien. Y los que están en color verde y rojo son los que tendrían una residencia más permanente en México, ¿no? Que prácticamente es muy equilibrado, ¿no? En ese sentido, la distribución. Bien. Pero ¿qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, además, por supuesto, de esa caracterización que ahora, digamos, les voy a mostrar más adelante, de ese perfil sociodemográfico básico de esos extranjeros con un documento migratorio vigente, nosotros contrastamos un poco, aprovechando que habían salido después de un año los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, ¿no? Básicamente utilizamos la pregunta del lugar de nacimiento y los contrastamos contra nuestro censo de registros administrativos. ¿Y qué tenemos, no? Prácticamente fuera de Estados Unidos, ¿no? Y ahorita Argentina y Colombia prácticamente nos registran, bueno, tomando en consideración que hay un año calendario, ¿no? Distinto, ¿no? Pero bueno, eso después lo discutimos, que es una cuestión más técnica, un año calendario, ¿no? Prácticamente los registros administrativos del instituto están por abajo,
¿no?, de lo que se captó en el censo a través de la pregunta lugar de nacimiento. Yo me voy a detener como en dos casos. El primer caso que me voy a detener es de Estados Unidos, ¿no? El censo de población, ¿no?, a través de la pregunta lugar de nacimiento, por supuesto que capta 738,103 personas que nacieron en Estados Unidos, extranjeros en condición de extranjería en México, ¿no?, con un documento migratorio en el 2009, son 59,996, ¿no? ¿Qué pasa también? Es un caso que llama la atención, el caso de los guatemaltecos, ¿no? En el censo de población y vivienda, en 2010, ¿no?, declararon haber nacido en Guatemala 35,322 y registrados, ¿no?, con condición de extranjería, presentando pasaporte guatemalteco, 8,399. ¿Qué es lo que pasa ahí? Prácticamente aquí una de las explicaciones que hemos encontrado es, digamos, todo el proceso de refugio guatemalteco que se dio en la década de los 80 y que al finalizar, digamos, los conflictos armados en la región centroamericana, digamos, el gobierno mexicano ofreció una serie de condiciones para adquirir la nacionalidad mexicana a ese, digamos, a ese grupo de refugiados, y por lo tanto no puede darse que haya sido declarado haber nacido en Guatemala, pero ya no está obligado a hacer trámite en el Instituto Nacional de Migración. Ese es, digamos, como de los elementos, digamos, que diferencian el registro administrativo, no con el dato del censo. El caso de Argentina y Colombia, ¿no?, nuestros datos están un poco más por arriba de, digamos, de lo que se presenta en el censo de población y vivienda. Ahí habría que averiguar qué pasó más, pero bueno, uno podría pensar que igual de pronto pudieron haberse ido, ¿no?, del haber abandonado el país, ¿no?, o en este caso algo también pudiera, digamos, es sentarse como a cuestionar, digamos, qué pasa, porque esas diferencias entre nuestro registro administrativo y el censo de población, digamos, ¿no? Como para empezar a explorar. Prácticamente en todos los demás no se esperado, es un resultado esperado, nuestros datos están por debajo, digamos, del censo de población y vivienda, ¿no? O puede darse, por ejemplo, también, volviendo al caso de los argentinos y Colombia, ¿no?, que no declaren, ¿no?, este problema, digamos, de subjetividad de la pertenencia, no declaran ser mexicanos cuando en realidad puede ser que no, sobre todo en el caso de Colombia, que hay un estigma, digamos, en ese sentido, sobre todo porque es un grupo que ha crecido, ¿no?, en México. Bien, a maneras de conclusión, esta parte, digamos, ¿no?, planteamos un par de conclusiones, ¿no?, o poner como el tema, más bien el propósito de Ernesto y yo, como provocar, poner el tema el tema en la mesa de discusión, ¿no?, para empezar a hablar de esa complementariedad del dato del que proviene el registro administrativo y el censo, ¿no? Los registros, por supuesto, que brindan una información valiosa para la cuantificación continua, ¿no?, lo que hablaba Ernesto, podemos tener datos mensuales, datos que den cuenta de stock o de flujo, no dependiendo de la normatividad aplicable, ¿no?, pero que también permite caracterizar a la inmigración en la región, digamos, ¿no? Si bien Estados Unidos y Canadá se caracterizan por ser contextos altamente receptores de inmigrantes, también creemos que hay una alta movilidad intrarregional, ¿no?, digamos, sobre todo en zonas fronterizas, pero que esa es parte de otra discusión que tiene que ver con otros registros administrativos. Bien, nos acerca a la población en condición de extranjería residente en México, digamos, solamente están, digamos, aquellos que hacen trámites ante la autoridad migratoria, pues estarían exhibiendo una condición de extranjería, ¿no? Permite obtener tendencias principales de la inmigración en México en periodos intercensales. Esto es muy interesante, digamos, porque en el caso de México habría que esperar 10 años para empezar a dar cuenta de la inmigración en México, de los extranjeros en México, que si bien no es muy numerosa, como lo he escuchado en algunas ocasiones con algunos colegas del INEGI, yo sí creo que es una población, por supuesto, sujeta a política pública, ¿no? Para octubre del 2010, nuestros resultados indican que la población extranjera documentada residente en el país asciende a los 262,672, que es alrededor del 40% del total de los nacidos en el exterior, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010. Bien, déjenme presentarles un poco de los otros resultados que pudimos tener con este censo de registros administrativos para…
Bien, esto es parte, digamos, de un dossier que estamos preparando con los principales resultados del censo que hicimos de registros administrativos, que en un par, yo creo que de semanas, podría ya estar disponible, pero que básicamente llega como un poco a dar cuenta de qué pudimos lograr hacer con el registro administrativo, pese a que el registro administrativo no está diseñado para generar información estadística, sobre todo también como cambiar un poco como la lógica de que no vamos a publicar datos personales, sino son estadísticas que logramos generar, porque eso también tiende a confundirse un poco. Bien, lo que tenemos es que de los 262,672, no, prácticamente el mayor componente de extranjeros con un documento migratorio vigente no son de América del Norte y específicamente de Estados Unidos y un poco como Canadá. Sin embargo, también empieza a aparecer de manera importante algunos otros colectivos de Sudamérica, Colombia, Argentina, ¿no? Todos esos, digamos, inmigrantes que están llegando de manera muy reciente. Europa, ¿no?, etcétera. Bueno, no me voy a detener más bien como esos detalles, ¿no?, pero prácticamente México es pudiera ser un país de inmigración para América del Norte, ¿no? Bien, estos son los primeros países, digamos, las primeras minorías, ¿no?, de extranjeros residentes de México, Estados Unidos, España, ¿no?, que tiene más bien un componente histórico, que muy parecido a lo que presentaron en otros países, una población, digamos, más envejecida, ¿no?, etcétera. Argentina, Colombia, Canadá, Cuba, China, Venezuela, digamos, estos datos ayudan como a desmitificar mucho de lo que se dice en la prensa, digamos, a veces en la prensa, digamos, tiende, digamos, a sobredimensionarse la presencia extranjera, sobre todo cuando empiezan a ver que en el centro hay un barrio chino, entonces dicen, no, es que hay una invasión china, y cuando realmente ven los datos en realidad no son tantos, o por ejemplo llega a sobredimensionarse la presencia colombiana, y dicen, no, es que los colombianos están vinculados con el crimen organizado mexicano, y te das cuenta que no son tantos. Bueno, son grupos que han crecido, pero tampoco los números son, digamos, estarían demostrando alguna otra lógica. Bien, cuando esto también lo logramos hacer, nosotros, digamos, ubicar dónde es que están ubicados, ¿no?, y prácticamente hay una fuerte concentración de los extranjeros en el Distrito Federal, en la capital de México. Sin embargo, también aparecen de manera importante Jalisco, Estado de México, digamos, Estado de México es parte de la zona metropolitana del país, Baja California, específicamente la parte de Mexicali, pero más bien cuando uno empieza a hacer como un análisis más desagregado por nacionalidades, es cuando empiezas a ver las diferencias, empiezas a ver concentraciones de grupo en ciertas regiones, digamos, esos son los potenciales que tendría el registro administrativo, en este caso Quintana Roo, principalmente Quintana Roo es Cancún, ¿no?, digamos, hay una fuerte presencia argentina en estas zonas, Nuevo León, fuerte presencia colombiana, etcétera. Bien. Los extranjeros residentes según municipios, que es la unidad administrativa en México más pequeña, es básicamente las primeras 3 son delegaciones del Distrito Federal, pero empieza a llamar la atención, por ejemplo, Guadalajara, Benito Juárez, que es Cancún, ¿no?, etcétera, algunos otros, Puerto Vallarta, Chapala, que sabemos que ahí hay una fuerte presencia de norteamericanos jubilados, ¿no?, etcétera. Bien. Mexicali, chinos, ¿no?, que también podemos emprender la presencia de chinos en el norte del país, ¿no?, por esa presencia histórica, etcétera. Bien, esta es, digamos, el mapeo que nosotros logramos hacer, ¿no?, un poco como guardando los rangos de cuánto representan, en fin, ¿no?, para hacer como más gráficos, ¿no? Pero básicamente los que están en un rojo color vino más fuerte son las principales entidades de residencia de extranjeros con una forma migratoria vigente. Bien. Los municipios, no, ahí también tampoco hay presencia de extranjeros con una forma migratoria vigente en todo el país, y normalmente lo que nos da cuenta es que hay fuertes concentraciones, no hay en todo el país, ¿no? Pero lo que sí podríamos decir, pues, que, por ejemplo, no, hay una fuerte concentración en el Distrito Federal, Cancún, ¿no?, toda esta parte que tiene que ver con Tijuana, Mexicali, ¿no?, y por supuesto zonas como el lago de Chapala, ¿no?, toda la parte de Jalisco. Bien. Nosotros, esta es la estructura, la pirámide de población, ¿no?, que logramos identificar, ¿no?, más o menos lo que ya sabemos, que hay una fuerte inmigración, por supuesto, concentrada en edades laborales, aunque también hay cierta presencia en edades, digamos, mayores, que pudiera estar vinculada con este retiro, ¿no?, de extranjeros que, aprovechando las bondades climáticas de ciertas regiones del país, ¿no?, vienen a descansar. Bien, me continúo más bien, logramos, por ejemplo, identificar ocupación principal, ¿no?, prácticamente hay una fuerte presencia de inmigrantes por trabajo, pero también nos llama la atención que México empieza a tener importancia como un destino para formación profesional, para características de estudio, sobre todo en ciertos grupos. Bien, nosotros,
por actividad principal y país de nacimiento, no, básicamente podemos ver cómo al interior de las nacionalidades podemos dar cuenta que quienes vienen más a trabajar, quienes más vienen más con fines de estudio, etcétera, ¿no? Estados Unidos a lo mejor con otros tipos de propósito, por ejemplo, el verde son aquellos, ¿no?, que se les dio una característica vinculada, ¿no? Hubo una transformación, una característica vinculada a pensionado, jubilado, ¿no?, que prácticamente es retiro. Vemos como en Estados Unidos no es el 43%, pero vemos, por ejemplo, en otros grupos como categorías como estudios son importantes, por ejemplo, Colombia, ¿no?, etcétera. Bien, no me voy a detener más bien en esta. Por continente, digamos, todos son como de esas potencialidades. No quisiera como abrumarlos con tantos datos tampoco, porque no es el caso, sino más bien presentarles que los registros administrativos, después de un procesamiento metodológico, técnico, digamos, tienen cierto potencial complementario a los datos del censo y que de alguna manera pues ayudarían como a una mejor comprensión de la presencia de inmigrantes, principalmente en la región latinoamericana.